Trigonometría. Chicos, a ver, veamos. El capítulo que vamos a ver el día de hoy es el de ecuaciones trigonométricas. Aquí lógicamente lo que hacemos es básicamente repasar lo anteriormente aprendido. Veamos. Nuestro propósito: poner a prueba lo aprendido anteriormente y conocer lo que es una ecuación trigonométrica, así como sus diferentes fórmulas, dependiendo de la razón correspondiente. Ese es nuestro propósito. Y ahora el tema en sí. ¿Qué es una ecuación trigonométrica? Una ecuación trigonométrica es una igualdad que se da para ciertos valores fijos o particulares de la variable. Bien. Expresiones que siempre se van a presentar en su forma elemental. Primero en su forma elemental, primero vamos a ver en su forma elemental, después vamos a ver de qué otras formas se puede presentar una ecuación trigonométrica. Se representan de esta forma. O sea, esta es la forma elemental que debe de tener una razón trigonométrica. Una ecuación trigonométrica, ¿no? La razón trigonométrica, aquí el ángulo y aquí un número, donde A, B y N son números reales. Ahora, de tal manera de que A es diferente de 0, no puede ser 0, ya que no quedaría nuestra incógnita o lo que nosotros denominamos argumento. ¿De acuerdo? A diferente de 0. Los demás B y N pueden ser ceros. Y estos se van a cumplir solamente para ciertos valores del argumento, ¿de acuerdo? Para ciertos valores del argumento. Ahora, cuando esto se cumple para, por ejemplo, que aquí haya una razón trigonométrica y aquí haya un número fijo y aquí, por más que cambie el valor de X, siempre sale N, entonces quiere decir que para todos los valores de X sale siempre lo mismo. Entonces esa no es una ecuación trigonométrica, eso simplemente es una identidad. Entonces, una ecuación trigonométrica es aquella donde, presentada de esta forma, esto se verifica solamente para valores particulares del argumento, o sea, de X. ¿Ya? Todo esto es el ángulo. Por ejemplo, veamos estos 5 ejemplos. El primer ejemplo, en todos ellos, lo que vamos a hallar son los valores de X que están comprendidos en este intervalo de 0 a 360, o sea, una vuelta, en una vuelta. A ver, vamos a ver. La primera expresión se presenta de esta forma. Entonces, para darle la forma elemental, entonces lo que hacemos es este 2 pasarlo a dividir y quedará expresado de la siguiente manera. Tendremos que el seno de X es igual a 1 medio. Ahora, vean lo siguiente, ¿no? El seno es positivo solamente en dos cuadrantes, en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces decimos, el seno de X es igual a 1 medio, es positivo en el primer cuadrante, cuando X en el primer cuadrante es de 30 grados. Y en el segundo cuadrante cuando X es el suplemento de esto. O sea, 180 menos 30 nos daría 150 grados. Entonces, los valores de X que están en este intervalo son 30 y 150, nada más. Por lo tanto, esta debe ser la respuesta. Las dos raíces en ese intervalo.
Veamos el siguiente caso. 2 veces seno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, aquí es seno cuadrado. La expresión es muy parecida. Entonces lo que se hace en este caso es lo siguiente, ¿no? Degradamos, ya que es una ecuación de segundo grado, y esto es una identidad en la degradación. Esto es 1 menos coseno de x. Eso es igual a 1. Perdón, 1 menos coseno del ángulo doble, o sea, de 2x. Entonces, el 1 se cancela y lo que va a quedar es que coseno de 2x es igual a 0. Entonces, vayamos a preguntar, ¿el coseno de qué ángulo es igual a 0? Es un ángulo cuadrantal necesariamente, ¿no? El coseno de 90 grados, pero también de 270 grados. Por lo tanto, entonces decimos que este ángulo, que es 2x, ¿no? La primera raíz es cuando el ángulo mida 90 grados, y en consecuencia de aquí decimos que la primera raíz tiene que ser 90 entre 2, que nos da 45 grados. Pero también el coseno es 0 para 270 grados. Eso significa de que la segunda raíz, que la vamos a poner así, es igual a 270 grados. Consecuencia, x sub 2 tiene que ser igual a 270 entre 2, sería 135 grados. Por lo tanto, esas son las dos raíces en este intervalo que satisfacen esa ecuación. Veamos el siguiente caso. Como ven ustedes, esta expresión no tiene la forma elemental, porque es una suma de razones trigonométricas ahí. Entonces, lo que hacemos es trabajarlo convenientemente reduciendo esta expresión. Si hay posibilidad de factorizar, se factoriza. Pero esto de aquí, ya saben que esto es 1 más 2 coseno de x es igual a 2. Entonces aquí va a pasar 1 y se divide entre 2 y decimos coseno de x es igual a 1 medio. ¿De acuerdo? Y ahora la pregunta es, ¿el coseno es un número positivo en qué cuadrante? En el primero y en el cuarto cuadrante. Allí el coseno es positivo. Entonces vayamos a ver las raíces. Entonces sería así. La primera raíz, 60 grados, ¿no? Coseno de 60 es 1 medio. Entonces esto es 60 grados. La segunda raíz, ya saben que es un ángulo que tiene que estar en el cuarto cuadrante. Entonces sería 360 menos 60, que es 300 grados. Por lo tanto, estas son las dos raíces que están en este intervalo y que satisfacen esa expresión. El siguiente caso, seno de x menos coseno de x es igual a 0. Entonces lo que inmediatamente se hace es decir de que seno de x es igual a coseno de x trasladando el coseno al segundo miembro, y esto pasándolo a dividir quedará una identidad. Entonces de aquí inmediatamente, de aquí esto implica que seno sobre coseno, que es tangente de x, tiene que ser igual a 1. La tangente es positiva ¿en qué cuadrantes? La tangente es positiva en el primero y en el tercer cuadrante. Por lo tanto, tendremos dos raíces. La primera raíz, tangente de qué ángulo en el primer cuadrante es 1, es un ángulo de 45
5 grados. Y en el segundo y en el tercer cuadrante sería 180 más 45. ¿De acuerdo? Entonces, x sub 2 tendría que ser 180 más 45, y eso me debe dar 225 grados. Entonces, estas deben de ser las dos respuestas, 45 y 225. Estamos viendo casos muy particulares solamente de este intervalo, ¿no? El intervalo también lo puedo ampliar, entonces habrá mucho más raíces. Pero veamos el siguiente caso. A ver, seno de x sobre raíz de 2 menos coseno de x sobre raíz de 2 es igual a 0,5, que es un medio. A ver, veamos este tipo de expresión. Si acá hubiera sido 0, entonces tendríamos que hacer esto, ¿correcto? Pero no es 0, sino es un medio. Ahora, esto es 1 sobre raíz de 2. Entonces lo puedo escribir así, a ver. Seno de x por 1 sobre raíz de 2 menos coseno de x por 1 sobre raíz de 2, y esto es un medio. Pero esto de aquí es el coseno de 45, y esto también, pero también es el seno de 45. Entonces esto puede ser escrito así: seno de x por coseno de 45 grados menos coseno de x por seno de 45 grados, y eso es un medio. Y eso no es más que el desarrollo del seno de la diferencia de dos ángulos. Recuerden que este es el desarrollo. Recuerden el capítulo razones trigonométricas de ángulos compuestos. En consecuencia, esto se puede escribir así: seno de x menos 45. Si aquí hubiera sido más, acá también es más, ¿no? Y esto es un medio. Entonces, esto ya tiene esta forma, ¿de acuerdo? Forma elemental. Entonces, como ven ustedes, al final se llega a esa parte, y a partir de ahí ya se buscan los valores, ¿de acuerdo? Entonces se lleva a su forma elemental. Una vez que tenemos esto, ya sabemos que de aquí lo que hay que hacer es indicar lo siguiente. Esto es todo un ángulo. ¿El seno de qué ángulo es igual a un medio? Entonces el valor más pequeño es de 30 grados, ¿cierto? Es el primer cuadrante. Pero el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces en el segundo cuadrante debe haber otra raíz. En el primer cuadrante, entonces ya saben que este ángulo debería de ser de 30 grados. Entonces, por lo tanto, debe de escribirse así: x sub 1 menos 45 es igual a 30 grados. Consecuencia, x sub 1 es igual a 30 más 45 y me da 75 grados. Y en el segundo cuadrante sería 180 menos 30, o sea, 150. Entonces, la segunda raíz, lo vamos a poner x sub 2 menos 45 es igual a 150. Por lo tanto, de aquí x sub 2, que es la otra raíz, sería 150 más 45, y eso me va a dar 195. Y por lo tanto, esto tendría que ser, esas tendrían que ser las dos raíces de esta ecuación. Entonces, como ven ustedes, de lo que se trata es de darle la forma elemental a una ecuación, para luego, a partir de ahí, de acuerdo a lo que me están limitando, ver qué ángulos cumplen con esa condición. Algo que quiero que recuerden también:
Miren, si en el primer cuadrante yo tengo un ángulo X, en el segundo cuadrante, ¿cómo debería de ser el ángulo? Puede ser 90 más X o 180 menos X. Entonces vamos a escribirlo así: 180 menos X. Si fuera en este cuadrante, entonces sería 180 más X. Si fuera en el cuarto cuadrante, sería 360 menos X. Entonces, si por ejemplo me hubiera salido el seno de un ángulo es igual a un número cualquiera, entonces el número que sale es X. ¿De acuerdo? La primera raíz es X. La segunda raíz, como el seno es positivo, pues la segunda raíz es esta. ¿Por qué? Si hubiera sido negativo el seno de X, entonces el seno estaría dentro de estos dos valores. ¿De acuerdo? Porque aquí en el tercer y cuarto cuadrante el seno es negativo. Entonces, por decirle, si hubiera salido así, seno de X es igual a menos un medio, entonces ya saben que este ángulo no puede estar ni en este cuadrante ni en el de acá, porque ahí es positivo, entonces tiene que estar en él. Entonces ustedes dicen, el valor más pequeño, independientemente del signo, ¿cuál es? 30 grados, ¿correcto? 30 grados. Entonces lo que hacen ustedes es, el primer valor que va a salir es 180 más 30. ¿De acuerdo? Entonces, y 180 más 30 sería 210. Entonces la primera raíz va a ser 210. Y la segunda raíz sería 360 menos 30. Eso es 330. Entonces la segunda raíz tendría que ser 330 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben, primero asumen el primer valor de X que cumple con este número y se olvidan del signo, ¿ya? Si es que es negativo, se olvidan del signo, ¿ya? Entonces dicen, 30, ya, muy bien. Entonces, el primer valor sería 180 más 30. El segundo valor, 360 menos 30, eso nos da 330. Y estas serían las dos raíces que satisfacen esta ecuación. ¿De acuerdo? Bien. En el desarrollo mismo de los problemas, vamos a ir viendo la importancia de analizar esto. No, pero no se olviden, si un ángulo en el primer cuadrante le ponemos X, si un ángulo del segundo cuadrante tiene que ser 180 menos X, y en el tercer cuadrante 180 más X, y en el cuarto cuadrante 360 menos X. ¿De acuerdo? Donde X se supone que en este caso se asume como un ángulo agudo. Asume las dos primeras soluciones positivas de esta ecuación. Y aquí me piden las tres primeras soluciones positivas de esa otra ecuación. Entonces vamos a desarrollar dichas ecuaciones de la siguiente manera. Como están dadas en su forma elemental, o sea, en su forma más elemental, entonces lo único que tengo que hacer es decir lo siguiente. El seno de qué ángulo me debe dar raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí ustedes saben que el seno pertenece a dos cuadrantes donde es positiva. ¿Cuáles son esos cuadrantes? El primero y el segundo. Aquí la tangente es raíz de 3. La tangente es positiva. ¿Ya? ¿En qué cuadrantes? En el primero y en el tercer cuadrante. O sea, deben de haber dos soluciones. Veamos ahora. A ver, empecemos acá.
¿no? Ya sabemos que esto de aquí hay dos soluciones, una en el primer cuadrante y la otra en el segundo cuadrante. En el primer cuadrante, ¿qué ángulo tiene por seno raíz de 2 sobre 2? Es un ángulo de 45 grados. Entonces digo, la primera raíz es para 45 grados. Consecuencia, la primera raíz me tiene que dar 2 por 45 y eso es 90 grados. Ese es del primer cuadrante. Ahora, en el segundo cuadrante, el seno de qué ángulo es raíz de 2 sobre 2. Es en el ángulo que es suplemento de los 45. El suplemento de 45 es 135. Por lo tanto, x, que es la segunda raíz, sobre 2, es igual a 135 grados. Consecuencia, la segunda raíz me tiene que dar 2 por 135, que serán 270 grados. ¿Qué es lo que me piden? Que sume las dos primeras soluciones positivas. Entonces, me están pidiendo x1 más x sub 2, y eso sería 90 más 270, cuya respuesta es 360 grados. Esa es la solución. Entonces ya saben que aquí se va a resonar de la misma manera, ¿no? Dicen. A ver, entonces ya saben que aquí, como es positivo, es un ángulo del primer cuadrante y el otro del tercero. ¿Ya? A ver, previamente, si un ángulo X pertenece al primer cuadrante, ¿ya? Pertenece al primer cuadrante, si aquí hay un ángulo X, entonces se escribirá simplemente así. Pero si aquí este es un ángulo, que quiero escribirlo en términos de X, pero que pertenece al segundo cuadrante, tendría que ser así. Y si está en el tercer cuadrante, tendría que ser así. Y si está en el cuarto cuadrante, tendría que ser 360 menos X. Esta es la forma que deben de tener los ángulos cuando dado un ángulo agudo X, entonces en el segundo cuadrante debe de escribirse así, en el tercer cuadrante así y en el cuarto cuadrante así. ¿Correcto? Entonces, de esa manera vamos a recordar los ángulos. Bueno, es por eso que cuando yo digo, el primer ángulo, ¿cuánto era acá? 45, ¿no? Entonces, X es 45. El segundo ángulo sale aquí, 180 menos 45. Es por eso que yo escribí aquí el suplemento de 45, que es 135. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo sería ahí? Dice, sume las tres primeras soluciones positivas de esa ecuación. Entonces ya saben que primer cuadrante y tercer cuadrante. A ver, 2x, esta es la primera raíz de esta ecuación, debe de ser la tangente de qué ángulo es raíz de 3, es la tangente de 60. Entonces, 60 grados. Consecuencia, x1 es 60 entre 2. La primera raíz me debe de dar 30 grados. A ver. La segunda raíz. Ya saben que de ahí nos vamos al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante. Entonces, si el ángulo en el primer cuadrante es de 60, en el primer cuadrante, ¿cómo sería? 180 más 60. Y eso es 240 grados. Entonces escribo así, 2x, vamos a poner esta es la segunda raíz, es 240 grados.
consecuencia, x sub 2 tiene que ser 240 entre 2 y eso me da 120 grados. Bien, pero yo he escogido solamente dos soluciones, pero me dicen las tres primeras soluciones positivas. ¿Cuál es la que sigue? Entonces, como estábamos aquí, estábamos acá, entonces tenemos que volver al primer cuadrante. Ya. Pero ¿cómo sería ahí? Ya un ángulo que ha pasado los 360, le tenemos que sumar x para que sea un ángulo del primer cuadrante nuevamente. Que sería coterminal con el ángulo de 30 grados. Perdón. A ver, chicos, aquí hay una corrección. La tangente de 2x, sí está bien, está bien. No, no he dicho nada. No he dicho nada. A ver, es correcto esto. A ver, decíamos de que aquí ahora el ángulo, ¿no? Este ángulo de aquí era como si fuera de 60, entonces para el primer cuadrante, después de haber dado una vuelta, sería 360 más 60. Y eso nos da 420. Entonces, el siguiente ángulo debe ser así. 2x sub 3 debe de ser igual a 360 más 60. Y eso nos da 420 grados. Por lo tanto, x sub 3 tendría que ser la mitad de 420, que sería 210 grados. ¿Pero qué me están pidiendo? X sub 1 más x sub 2 más x sub 3. Y esto debería de ser igual a 210 más 120 más 30. A ver, 2 más 1 es 3, 20 más 30 son 50, más 10 son 60. Esa es la suma de las tres primeras soluciones positivas de esa ecuación. Halla el menor valor positivo de x en esta ecuación trigonométrica. Veamos. Efectuamos el primer miembro haciendo denominador común. El denominador común debe ser el producto de estos denominadores y eso me debe de dar 1 menos coseno cuadrado de x, ya que ese producto me da una diferencia de cuadrados. Luego el numerador sería 1 menos coseno de x más 1 más coseno de x, se van los cosenos y quedaría solamente 2. Y esto es igual a 8. Bien, pero esto, ustedes saben que esto que estoy señalando en esta parte viene a ser el seno cuadrado de x. Por lo tanto, simplificando quedaría mitad aquí, aquí 4. Y entonces quedaría que 1 es igual a 4 seno cuadrado de x. 4 seno cuadrado de x. Inmediatamente decimos seno cuadrado de x es igual a 1/4. ¿Está bien? Seno cuadrado de x es igual a 1 entre 4. Bien. De aquí, lógicamente, lo que debemos de hacer es sacar raíz cuadrada o, si quieren, usan las fórmulas de degradación. Cualquiera de los dos métodos lleva a la solución. Pero ustedes saben que como es una ecuación de segundo grado,
Entonces al sacar raíz van a haber dos raíces más menos un medio. Entonces de aquí decimos seno de x tendría que ser más menos un medio. Ya. Y analizamos por partes. Primero con signo más. Seno de x igual a un medio. Y la otra parte, seno de x es menos un medio. O sea, a partir de acá se abren estas dos posibilidades. Y lo que me están pidiendo es el menor valor positivo de x. A ver. Si el seno es negativo, ¿en qué cuadrante debe de estar el ángulo? El seno es negativo en el tercer y cuarto cuadrante. Entonces son ángulos mayores que 180 y menores que 360. ¿De acuerdo? Ahora, si es positivo, entonces el seno será positivo en el primer y segundo cuadrante. O sea, de 0 hasta 180. Quiere decir de que los valores que salgan acá no van a ser menor valor, sino son mayores que estos angulitos que salen acá. Porque este es primer y segundo cuadrante y estos son tercer y cuarto cuadrante. Entonces los valores de x son mayores que los valores que van a salir acá. Entonces esto lo descartamos de hecho porque me están pidiendo menor valor positivo. Entonces de aquí el valor de qué ángulo en el primer cuadrante me da su seno igual a un medio. Y esta debe de ser la respuesta. ¿Correcto? Ahora, lógicamente en el segundo cuadrante también sería 150, pero me están pidiendo el menor de esos valores positivos. Este tendría que ser el menor valor. Pues ya no nos preocupamos de los otros, ¿no? A ver, el problema 4 dice, indicar la suma de sus dos primeras soluciones positivas en esta ecuación. A ver, todo lo debemos expresar en una misma razón. Como acá hay coseno lineal, entonces esto con el coseno están unidos por la propiedad pitagórica. Entonces escribo así, 1 más coseno de x es igual a 2, y aquí esto sería 1 menos coseno cuadrado de x. Y efectúo esta expresión. A ver, menos 2 coseno cuadrado de x lo paso a este miembro sumando 2 coseno cuadrado de x. Estamos en este miembro. Luego, más coseno de x. Después hay un 2 acá que pasa a restar. Quedaría 1 menos 2 menos 1. Y esto es igual a 0. Entonces, esta es la ecuación que hay que tener que resolver. A ver, veamos, a ver. Veamos si por aspa simple se puede resolver. Esto sería 2 veces coseno de x por coseno de x. Y aquí sería 1 por 1. ¿Correcto? Bien. Entonces, esto tiene que ser menos para garantizar primero este producto que me debe dar menos 1 y segundo esta suma algebraica que me debe de dar coseno de x. 2 coseno de x menos coseno de x me da coseno de x nada más. Entonces de aquí se abren dos posibilidades. De que una sea así. 2 coseno de x igual a 1, ¿no? Porque cuando se iguale esto a 0, esto va a ser así. Y aquí la otra posibilidad sería coseno de x es igual a menos 1, porque cuando se iguale esto a 0, entonces este coseno de x más 1
El 1 pasaría al otro miembro restando. Bien, entonces vayamos las dos primeras soluciones positivas. El coseno es negativo en segundo y tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Segundo y tercer cuadrante. Pero estos valores son de ángulos cuadrantales. ¿El coseno de qué ángulo me debe dar menos 1? El coseno de 180. ¿De acuerdo? Entonces, x es igual a 180 grados. Esta es una de las raíces. A ver acá las raíces que salen de acá. De aquí va a salir que el coseno de x es igual a 1 medio. El coseno es positivo ¿en qué cuadrantes? Primero y cuarto cuadrante. A ver. Coseno de x es igual a 1 medio. ¿El coseno de qué ángulo me da 1 medio? El coseno de 60 grados. ¿De acuerdo? Ahora, y si nos vamos hacia el cuarto cuadrante, el ángulo tendría que tener la siguiente forma, ¿no? 360 menos el ángulo agudo. El ángulo agudo ya sabemos que es 60, entonces sería 360 menos 60 nos daría 300. Entonces, esta es la primera raíz, esta es la segunda raíz. Y esta es la tercera raíz. ¿De acuerdo? Que nos piden la suma de sus dos primeras soluciones positivas. De sus dos primeras soluciones positivas. La primera es 60, ¿no? La que sigue 180. Esta vendría a ser la tercera, ¿no? Porque es en forma ascendiente. 60, ¿quién sigue? 180 y de ahí sigue 300. De las dos primeras soluciones positivas, estas son las dos primeras, entonces sería, nos piden x sub 1 más x sub 3. Y eso sería 60 más 180. Y eso nos debe de dar 240 grados como respuesta. Si se cumple que x está en este intervalo abierto de 0 a 360, o sea, no puede tomar los valores ni de 0 ni de 360 como cuadrantales. Puede tomar 90, puede tomar 270, pero puede tomar más valores. De la siguiente ecuación. Como ven ustedes, el segundo miembro es un número porque el coseno de 60 se conoce. Entonces sería así, 2 por 1 medio es igual a tangente de x elevado a la tangente de x. Entonces esto es 1. Y 1 se puede escribir así, pues. Entonces vamos a tener tangente de x elevado a la tangente de x. Y por identificación, tangente de x es 1. Entonces decimos, tangente de x es igual a 1. Y aquí el problema debe quedar resuelto de la siguiente manera. Primero lo analizan así. ¿Este es un valor positivo? Sí. Entonces la tangente, ¿en qué cuadrante es positiva? En el primero y en el tercer cuadrante. En el primer cuadrante un ángulo se representa por x. Y en el tercer cuadrante sería 180 más x. Ya. Bien. Entonces decimos, ya, la tangente de qué ángulo me debe de dar 1 en el primer cuadrante. Tangente de 45. Entonces, x1 es igual a 45 grados. Ahora, pasamos al tercer cuadrante. ¿Cómo es el tercer cuadrante?
180 más 45. Por lo tanto decimos x sub 2 que debe ser 180 más 45, me debería de salir así. 225. ¿De acuerdo? Ahora, no vamos más allá porque el siguiente ángulo que nos da 1 sería 360 más 45. Entonces, ¿qué me dicen? Hallar x. Entonces, los valores de x pueden ser 45 o 225 grados. Dos valores de x dentro de ese intervalo. El problema 6 dice, indicar el menor valor positivo que verifica esa ecuación. A ver, vean los números que se van dando. 3, 4, 5. Entonces lo que voy a hacer convenientemente es este 5 pasarlo a dividir. Entonces aquí va a quedar la unidad. En el segundo miembro va a quedar así. 1 y aquí sería así. El orden de los factores no altera. Seno de x por 3 sobre 5. Más 4 sobre 5, porque todo esto lo estamos pasando a dividir tanto acá y acá. ¿De acuerdo? Por el coseno de x. Pero ¿qué cosa viene a ser 3 quintos? 3 quintos viene a ser el coseno de 53. Por lo tanto, puedo escribir así. Seno de x por coseno de 53 más seno de 53 por coseno de x. Y eso es igual a 1. Pero esto que tenemos aquí no es más que el desarrollo del seno de la suma de dos ángulos. Recuerden, razones trigonométricas de ángulos compuestos. Esto es el desarrollo de esta expresión. Seno de x más 53. Y esto es igual a 1. Entonces pregunto, me están pidiendo a mí el menor valor positivo que verifique esta ecuación. Entonces, como el seno ha salido 1, este es un ángulo cuadrantal. Todo esto es un ángulo cuadrantal. ¿Qué ángulo cuadrantal su seno es igual a 1? 90 grados. En consecuencia, tengo que decir de que x más 53 me tiene que dar 90 grados. En consecuencia, despejamos y x tendrá que ser igual a 37 grados. ¿Qué será el menor valor positivo que verifica esa ecuación? ¿De acuerdo? El menor valor positivo que verifica. Y si me dijeran el siguiente valor positivo, entonces ya no escribo aquí 90. ¿De acuerdo? Yo no digo seno de 90. Sino, recuerden, el seno aquí es 1. Entonces, ¿para qué ángulos? Para 90. Pero, para llegar también a este mismo punto, entonces tendría que dar 360 y sumarles 90. ¿De acuerdo? Y eso me va a dar 450 grados. O sea, también
En vez de ponerle aquí 90, debería de ponerle 450 y le restaría 53 y tendríamos la siguiente solución positiva. Pero lo que me están pidiendo aquí es el menor valor positivo. ¿De acuerdo? En consecuencia, al desarrollar eso, x es igual a 37 grados. Esta debe de ser la respuesta.